Bueno, muy bien. A continuación paso a explicarles el ejercicio 6 de la guía 9. Bueno, el ejercicio nos dice, para cada una de las siguientes cuplas, bueno, y nos presenta dos cuplas. En la primera, aluminio más 3, en solución, aluminio sólido frente a plata, el catión plata frente a plata sólida. Y en la siguiente nos presenta aluminio más 3 en solución acuosa frente al aluminio sólido. Y la otra cupla es cloro gaseoso y el anión cloruro en solución. Entonces nos pide seleccionar qué par conformará el ánodo y cuál el cátodo, tal que la combinación resulte en una pila. Debemos escribir las semirreacciones catódicas y anódicas y la reacción neta de ambas pilas. Luego nos pide calcular la FEM de las pilas. Debemos realizar una representación gráfica de la pila 2, indicando el sentido de circulación de los electrones, de los iones, el material del ánodo, del cátodo y el signo de los electrodos. Y por último nos pide calcular la FEM de la pila 2 si las concentraciones varían de los iones, en este caso. Del aluminio pasa a ser 0,1 mol por litro, del cloruro pasa a ser 0,5 mol por litro, bueno, y la presión del gas cloro, 1 atmósfera. Bien, entonces comencemos con el primer inciso. Entonces recordemos que en una pila se da una reacción química que genera un flujo de electrones. Entonces es una reacción espontánea, de manera que la FEM de esa pila debe ser positiva. Por lo tanto, la diferencia entre el potencial de reducción del cátodo con el ánodo tiene que ser mayor a 0. Bueno, entonces en principio vamos a utilizar nuestra tabla de potenciales para encontrar el potencial de reducción de los pares que nos da la consigna. Entonces vamos a la tabla, recuerden, bueno, el dato que nos da, buscamos para la plata y para el aluminio y obtenemos estos valores. Bien, para el potencial de reducción de la plata es 0,799 volts y para el aluminio menos 1,66 volts. Entonces recordemos que el que tenga el valor más positivo será aquel en el que se produce la reducción, es decir, que se produce como tal, se presenta en la tabla de potenciales de reducción. Entonces el mayor potencial de reducción es el que se reduce, en este caso la plata. Y por otro lado, el aluminio tiene el menor potencial de reducción, será aquel que se oxide. Es decir, que la semirreacción que se presenta en la tabla de potenciales la vamos a utilizar de forma inversa. Bien, entonces, el aluminio, el par de aluminio lo vamos a colocar en el ánodo dentro de la pila y va a ser nuestro agente reductor. Y la plata lo vamos a presentar en el cátodo y va a ser nuestro agente oxidante. Es decir que el aluminio, siendo aquel que se oxida, es aquel que aumenta su estado de oxidación y por lo tanto libera los electrones. Mientras que la plata es aquel que se reduce, por lo tanto disminuye su estado de oxidación y es aquel que acepta los electrones. Bien, entonces vamos a plantear las semirreacciones, las vamos a balancear en cuanto a electrones, porque debe ser la misma cantidad de electrones que fluyen de un lado que del otro. La sumamos y nos va a dar la reacción neta. Bien, simplificamos los electrones y nos queda entonces una reacción balanceada en cuanto a cargas y en cuanto a compuestos. Bien, esta es nuestra reacción neta. Luego nos pide calcular la FEM de esa pila. Recuerden que es el potencial de reducción del reductor, de potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Entonces tenemos la plata, el potencial de reducción de la plata menos el potencial de reducción del aluminio. Hacemos la diferencia de esos valores y nos da un valor positivo, como era esperado. Bien. Luego, en el siguiente par, buscamos nuevamente los potenciales de reducción. Tenemos que para el cloro es 1,36 y para el aluminio es menos 1,66 volts. Entonces, en este caso, al tener mayor potencial de reducción, es aquel que se reduce,
¿bien? Que reduce su estado de oxidación, acepta electrones, y en este caso el aluminio tiene el menor potencial de reducción, entonces es aquel que se oxida. ¿Bien? O sea que aumenta su estado de oxidación y por lo tanto es aquel que libera los electrones. Bien, entonces, el par de aluminio lo vamos a colocar en el ánodo, va a ser nuestro agente reductor, y el par de cloro lo vamos a presentar en el cátodo, dentro de la pila, y va a ser nuestro agente oxidante. Bueno, planteamos las semireacciones de oxidación y reducción. Fíjense que aquí en la de reducción debemos balancear también la cantidad de cloro que tenemos, tanto del lado reactivo como productos, y luego balanceamos también los electrones. Bien, multiplicando por 2 en este caso y por 3 en este caso. Entonces, la reacción neta va a tener esta expresión, simplificamos los electrones y nos queda entonces como reactivo el gas cloro, el aluminio sólido, y como producto tenemos el cloruro, el anión cloro en solución y el aluminio en solución. La diferencia de potenciales nos da entonces la FEM de la pila, que por lo previsto es positivo y es 3,02 volts. Bien. Luego nos pide la representación de la pila 2. Bien. Entonces, en el caso de la pila 2, bueno, vamos a poner 2 recipientes, cada uno con sus electrodos, un puente salino que une ambos electrodos, ambos recipientes, perdón. En el caso del ánodo, tenemos aluminio en solución y aluminio sólido como electrodo. Y en el caso del cátodo, vamos a utilizar un electrodo inerte, como es platino. Por aquí se va a burbujear el cloro. Y tenemos el ion cloruro en solución. Entonces, en el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo la reducción. Tenemos el flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. El puente salino, que al estar embebido en una solución de una sal, fluyen los iones, los aniones hacia el ánodo para neutralizar los cationes que se formen. Y el potasio va a fluir hacia el cátodo para neutralizar los aniones que se formen. Entonces no cierra el circuito eléctrico. Por lo tanto, el ánodo será nuestro polo negativo y el cátodo será nuestro polo positivo en esta pila. Bueno, luego nos dice que a partir de este cambio en las concentraciones de los iones y en la presión del gas, debemos calcular la nueva FEM de esta pila, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar la expresión de la ecuación de Nernst, donde tenemos el número de moles de electrones que fluyen y la constante Q que relaciona las concentraciones de productos y reactivos. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta la reacción neta de esta pila, vamos a reemplazar los valores en la ecuación de Nernst. El sólido no lo consideramos dentro de esa constante. Entonces tenemos que el número de moles es 6 de electrones. Y cambiamos las concentraciones entonces de los productos en solución. Recuerden elevarlos al coeficiente estequiométrico. Y la presión del gas. Obtenemos entonces un nuevo valor de FEM, que depende entonces de las concentraciones de reactivos y productos.